el 2 y el 4. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces vamos con el ejercicio número 3. Déjenme borrar esto. Vamos entonces, ejercicio número 3. Me dice, una muestra de un nuevo compuesto contenido en un recipiente cuya capacidad es de 268 centímetros cúbicos, pesa 0.0516 gramos. La presión del sistema es de 180 milímetros de mercurio y la temperatura de 70 grados centígrados. Calcula el peso molecular del compuesto. Vamos a ver los datos. Datos. Me dice que tengo un nuevo compuesto en un recipiente cuya capacidad, o sea, ese volumen, es igual a 268 centímetros cúbicos. Que este pesa 0.0516 gramos, que la presión del sistema es igual a 180 milímetros de mercurio y que la temperatura a 70 grados centígrados. Me pide calcular el peso molecular. En este caso, como estábamos hablando nuevamente de lo que es la ley universal, quiere decir que vamos a utilizar el valor de la constante, que es R igual a 0.082 atmósferas, litros, mol. ¿Sí? Ahí está nuestros datos del problema. ¿Dudas con los datos? No, maestra. ¿Va? Entonces, recordemos, chicos, y les voy a ir mencionando errores que se están cometiendo en algunos ejercicios, que los datos es solamente aquellos valores que me da el enunciado. Ya de ahí no puedo indicar otra cosa. Solamente valores que me indica el enunciado. Aquí no tengo que indicar que esto es igual a tantos litros. ¿Sí? Entonces, los resultados de las conversiones se quedan en las conversiones. Los datos solamente es qué te dice el problema. Si el problema te lo da en centímetros cúbicos, lo indico en centímetros cúbicos y no tengo que decir en los datos que los centímetros cúbicos es igual a tantos litros, solamente sus datos. Tampoco podemos hacer conversión en los datos, ¿sí? Entonces, abusado con eso. Son errores que estoy encontrando en lo que estoy calificando actividades de todos los grupos. Entonces, para que ahí vayan visualizando y vean si cometieron algún error, antes de que yo entre a calificar, pues lo corrijo. Entonces, vamos con las conversiones, que es lo primero que debemos hacer, conversiones. En este caso, pues sí tengo que llevar a cabo conversiones, ya que el volumen lo tengo en centímetros cúbicos, hay que pasarlo a litros. La masa está bien en gramos, la presión la tengo que pasar a atmósferas y la temperatura pasarla a grados Kelvin. Vamos a ver, me dice lo siguiente, 268 centímetros cúbicos, cuando sabemos que un litro contiene 1000 centímetros cúbicos. Esto es igual a 0.268 litros. Ahí está mi primera conversión. Siguiente, la presión. 180 milímetros de mercurio, cuando sabemos que una atmósfera contiene 760 milímetros de mercurio.
Esto va a ser 180 por 1 entre 760. Me da 0.236 atmósferas. La siguiente, la temperatura. Está en centígrados, la tengo que pasar a Kelvin. Kelvin es igual a centígrados más 273. Kelvin es igual a 70 centígrados más 273. Esto me da igual a 343. Ahí están ya nuestras conversiones. ¿Dudas, preguntas? No, maestra. No, maestra. ¿No? Vamos a ver. ¿Cuál es nuestra fórmula que tenemos nosotros? Fórmula. Como estamos hablando de la ley de los gases, la ley universal de los gases, sabemos que la fórmula es presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Conozco la presión, conozco el volumen, conozco N, conozco T y lo que desconocemos es N. Pero bueno, en este caso no me indican que debo de calcular el número de moles. Hay varias formas de resolver hay dos formas de resolver el problema. Bueno, esta. Pero ¿qué sucede? Lo que a mí me piden calcular es el peso molecular y esta ecuación no lo considera. Pero tengo esta otra. MRT en PM. Donde me está dando ahí una masa, pues sí, también tengo yo la masa. Y ahí se habla o involucra al peso molecular. Entonces, puedo yo utilizar esta. Voy a despejar. Despeje. Me dice, peso molecular es igual. Si está dividiendo, paso multiplicando. Esto que está multiplicando, pasa dividiendo. Quedándome masa, la constante, temperatura, entre la presión y el volumen. Ese sería mi despeje. Quien le cueste trabajo hacerlo directo, lo puede hacer por partes. Sustitución. Me voy a ampliar más para acá. Peso molecular va a ser igual a la masa, que es 0.0516 gramos. A R 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. Temperatura 343 Kelvin. Presión 0.236 atmósferas. Volumen 0.268 litros. Esto me da como resultado 0.0516 por 0.082 por 343 entre 236, 268. Da 22.946. Ok, coincido. 22.946. Veamos unidades. A ver, atmósferas con atmósferas. Litros por litros. Kelvin con Kelvin. Y me quedan gramos por mol. Ahí está. Ahí estoy utilizando directamente esta ecuación. Pero hubo por ahí que a lo mejor alguien pensó, bueno, si tengo esta, puedo despejar la N. Pues sí, N les quedaría que es presión por volumen
en RT. Conozcan la presión, lo que decía yo, conocen presión, conocen volumen, conocen la R y conocen la T. Calculan el número de moles. Dicen, pero yo quiero el peso molecular, no el número de moles. Vean que tienen esta ecuación, que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, donde el peso molecular sería igual a la masa entre el número de moles. La masa es la que tenemos aquí. El número de moles es la que calcularon aquí. Entonces vean que hay dos maneras en este caso de poderlo resolver. No solamente una forma. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, maestra. No, maestra. Hasta el ¿Creemos momento. que no? Sale, pues. Ustedes me dicen cuando hayan terminado, chicos. De mi parte ya. De tu parte ya. Los demás, no sé. También ya, maestra. De igual manera, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con el siguiente problema para terminar ya lo que son gases. Ejercicios de gases. Vamos con el problema número 7. Me dice lo siguiente. Calcular el volumen que ocupan 2.5 moles de un gas que se encuentra a 28 grados centígrados y 0.796 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a ver. Datos. Me dice lo siguiente. Calcular el volumen. Volumen es el desconocido. Que ocupa 2.5 moles de un gas. Ah, me está diciendo que N es igual a 2.5 mol. Que se encuentra a una temperatura de 28 grados centígrados. Temperatura 28 grados. Y una presión de 0.796 kilogramos por centímetro cuadrado. Como es ley universal, R es igual a 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. Ahí están mis datos. ¿Dudas con los datos? No, maestra. ¿No? No, maestra. Sale, pues veamos. Si vemos, pues tenemos que hacer conversión de unidades en lo que corresponde a la temperatura y en lo que corresponde a la presión. Inicio con la temperatura. Yo conozco lo siguiente, que los Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Abusado, chicos, que por ahí en su actividad de unidades encontré algunos errores en el caso de la temperatura. Ahorita se los voy a indicar. Condiciones esos cambios de temperatura. Por ahí me indicaban lo siguiente. Y ahorita que estamos con conversiones, me dicen por ahí esto. Que Kelvin es igual a menos 273 grados centígrados. No sé de dónde salió eso. Por ahí me indican también esto. Kelvin es igual a grados centígrados más 273 entre grados centígrados. Y luego me hacen esto. Kelvin es igual, por ejemplo, centígrados más 273 entre grados centígrados, eliminan esto y esto. Pero la cuestión es, si aquí indico grados centígrados y grados centígrados, y aquí sustituyo o coloco este 28, también tendría yo que poner ese 28 aquí. Entonces no sé qué es lo que hacen. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esto? Es lo que yo no sé, ¿de dónde salió eso?
¿sí? Por ahí hay una persona que me indicó esto en sus actividades de unidades. No sé de dónde lo sacó. Entonces tengan mucho cuidado en cómo hacen ese cambio de unidades. También por ahí me indican esto, ahorita que estamos con esos cambios de unidades. Déjenme ver temperatura. Y abusados. Me dicen, grados Fahrenheit es igual a 1.8 centígrados más 32. Y me hacen esto. Está bien su fórmula. No tengo objeción en ella. La objeción es en la sustitución. 1.8 multiplica a 28 centígrados más 32. El 1.8 ¿a quién multiplica? A los grados Celsius, ¿no? Solamente a los grados Celsius. No tiene por qué multiplicar al 32. Este es otro error que cometieron muchos de ustedes en esa actividad de unidades, de cambio de unidades y factores de conversión. O me indican Fahrenheit es igual a 1.8 centígrados menos 32. Ya me cambiaban el signo. Bueno, me indican más 52. No sé de dónde sacan un 52. Despejan grados centígrados es igual a Fahrenheit más 32 entre 1,8. Entonces vean todos los errores que estamos cometiendo en unidades. Sí, chicos, ya por ahí les mandé esa actividad calificada, esa 3.1. Entonces chequen todos esos errores en lo que son unidades de temperaturas. Esos son los de temperaturas. Ahorita les indico cuáles errores tienen de presión. Vamos a ver. Entonces voy a hacer este cálculo. Kelvin es igual a 28 centígrados más 273. Esto a 301. ¿Sí? Ahí está. La presión. La voy a cambiar a atmósferas. 0.796 kilogramos por centímetro cuadrado, cuando yo sé que una atmósfera contiene 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto me da igual a 0.770 atmósferas. Errores que cometen en las conversiones. Me dicen ustedes lo siguiente. 0.796 kilogramos por centímetro cuadrado, cuando una atmósfera equivale a 1.003 kilogramos por centímetro cuadrado. El error está en el valor. Esa es una. El otro, en lugar de indicar este 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado, me indica kilogramo por centímetro. Ahí ya me faltó un cuadrado. Indican kilogramo por centímetro cúbico. Ya cambié el cuadrado por un cubo. O solamente indican kilogramos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo las unidades de masa pueden pasar a ser unidades de presión? Lo mismo sucede con las libras. Las libras, en lugar de colocar libras pulgada cuadrada, me colocan libras P cuadrada, libras pulgada
o solamente libras. Nuevamente, de cuándo la masa puede cambiar hacia presión. En el caso del pie cúbico, me indican una P al cubo, me indican pie solamente, y en el caso de lo que digo, ¿desde cuándo la longitud es unidad de volumen? Porque el pie es una longitud. ¿Desde cuándo la longitud puede ser unidad de volumen? Colocar. Me dan valores 14.7 pulgada cuadrada. Me dan valores de ¿qué? ¿Qué unidades más tenemos? Milímetros de H. No sé cómo podamos medir milímetros de hidrógeno, no sé. Considerando que puede ser el hidrógeno. ¿Qué otro me dicen por ahí? Déjame acuerdo, ¿qué más? Me dicen esto. Ustedes saben lo siguiente, que un pie cúbico equivale a 28.3 litros. No, ustedes dicen lo siguiente. Y les digo en general, no nomás ustedes, sino en todos los grupos sucede. Me dicen lo siguiente, que un pie cúbico, que un litro contiene 28.3 pie cúbicos. Lo están invirtiendo los valores. Y lo peor que me hacen es esto, vean. Tomando en cuenta eso. Me dicen lo siguiente. 3 pie cúbico lo voy a pasar a litros. Y me dice, un pie cúbico es 28.3 litros. Esto, según lo que ustedes indican, o lo que indican en general, es 3 por, que les daría 84.9 litros. Cuando no es cierto. Me están diciendo que el 3 va a estar dividido entre el 28. Y no puedo eliminar los pies cúbicos, vean. No puedo obtener los litros. Lo que yo voy a obtener son pie a la sexta por litro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas unidades. Lo mismo le sucede aquí con esto. Muchas veces esto me lo invierte y dice que les da en atmósferas. Cuando les daría kilogramo cuadrado por atmósferas entre centímetro a la cuarta. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, en cómo realizan las conversiones. ¿Sí, chicos? Tienen todavía para que puedan checar si hicieron bien sus actividades. Mientras yo no califique, pueden checar que hayan hecho bien esos cambios de unidades y corregir su actividad. En el momento que yo ya entre a calificar, ya no acepto correcciones. ¿Sí? Para que lo chequen, chicos, si no que le hagan tan mal en sus ejercicios. Bueno, paréntesis, regresamos al ejercicio. Pues mucho cuidado en las unidades. De vuelta. Me dice mi ejercicio, calcular volumen. Tengo como datos el número de moles, la temperatura, la presión y conocemos la R. En este caso, la conversión que debo de hacer es a temperatura y a presión. La temperatura la debo de pasar a Kelvin, la presión en atmósferas. Por favor, no hagan ejercicios y me pongan las presiones en milímetros de mercurio, ni en libras por pulgada cuadrada, ni en kilopascales. Siempre debemos de trabajar atmósferas. Por eso todo valor diferente que no esté en atmósferas, hay que llevarlo a atmósferas. Las temperaturas siempre ponerlas en Kelvin y los volúmenes siempre trabajarlos en litros.
Bueno, ya tengo mis conversiones realizadas. Voy con mi fórmula a utilizar. Me dice que la presión por el volumen es igual a N RT, N que son las moles, la R es la constante y la temperatura. Conozco la presión, conozco el número de moles, conozco la R constante y conozco la temperatura. ¿A quién desconozco? Al volumen. Entonces voy a despejar. Despeje. Volumen va a ser igual al número de moles por la constante o la temperatura entre la presión. Ya que se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces ya tengo yo mi despeje. Ya puedo yo sustituir valores. Vamos a ver. Sustitución. El volumen es igual al número de moles. 2.5 mol. La constante 0.082 atmósferas litros mol Kelvin por la temperatura que es 301 Kelvin entre la presión que es 0.770 atmósferas. El volumen aquí es igual 80.136. 80.136. Ok, coincido con mi cálculo igual. Los demás Igual, chicos, maestra. ¿sí? Sí, igual coincido. Veamos unidades. Dicen mol con mol. Kelvin con Kelvin. Atmósferas con atmósferas. Y me quedan los litros. Ahí está. Ya obtuve mi volumen que me están solicitando. ¿Dudas, preguntas en cómo se resuelven los problemas de ley universal? No, maestra. No, maestra. ¿No? Bueno, con ese ejercicio terminamos ley universal. En este caso, pues ya vimos nuestras 5 leyes. Ya vimos ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Boyle y la ley combinada. Ya fuimos las 5. ¿Sí? Para ley universal nos quedan 4 ejercicios a resolver, que es el 5, el 6, el 8 y el 9. Para el día lunes, chicos, ¿está bien? Sí, maestra. Sí, profesora. ¿Cuáles nos dijo? 5, 6, 8 y 9. Sería el día lunes 29. Su examen, chicos, sería el día jueves. ¿Jueves qué sería? Jueves 2. Sería su examen de gases. ¿Sí? Estamos contrarreloj, chicos. Con ustedes estoy contrarreloj. Su examen sería el día jueves. Tendremos primeramente un poco de clase de teoría y después su examen. ¿Sí? Sí, No, profesora. no va a ser como la otra vez, que primero fue el Sí, examen, después la porque teoría. estamos con... Ya ve ya cómo estamos, chicos. Ya va empezando diciembre. Estamos ya contra reloj, o así. En nuestros temas. Pero vean,
¿En cuántos días vimos una unidad? Como una semana y media más o menos. Más o menos. Y con todos estoy yéndome rápido, también no se crean. Pero sí, cuando ustedes llevan un poco más apresurado lo lleva usted. No me hace falta ver un concepto en lo que son leyes de los gases. Más que nada es un concepto. ¿Puedo bajar, chicos? Sí, maestra. Me falta definir o que ustedes observen más que nada el concepto del principio de abogado. Por ahí ya les sonó abogados. ¿Sí? Cuando vimos, ¿se acuerdan ustedes? Principio de abogado. ¿Se acuerdan de ese famoso valor de 6.023 pues 10 a la 23? Sí. Que es el Sí, número sí. de Avogadro, que lo utilizábamos para hacer conversiones de unidades cuando vimos la unidad de estequiometría. Y mejor dicho, que todos vieron esa unidad de estequiometría y utilizaban ese número de Avogadro. Ese número de Avogadro es válido para cuando tenemos elementos compuestos y iones. En elementos se manejan los átomos, en compuestos las moléculas y los iones hablando de cationes y aniones. ¿Qué tiene que ver ese principio de Avogadro o ese número de Avogadro en los gases? Más que nada es el principio, que me dice lo siguiente. Avogadro establece lo siguiente, que el volumen iguales de gases en las mismas condiciones, de gases diferentes, ahí le falta ahí una palabra, chicos, en sus hojitas, dice, volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de temperatura y presión tienen igual número de moléculas. ¿A qué se refiere? Que yo puedo tener dos gases totalmente diferentes, ejemplo, oxígeno e hidrógeno. Si ambos se encuentran a las mismas condiciones de presión y temperatura, quieren decir que voy a tener la misma cantidad de moles. ¿Sí? Eso es lo que, de moléculas en este caso, eso es a lo que se refiere a Avogadro. Que si yo tengo gas, oxígeno, hidrógeno, ambos se encuentran, por ejemplo, a una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados, la cantidad de moles que vamos a tener van a ser ese famoso 6.023 por 10 a la 23. Vamos a tener la misma cantidad, siempre y cuando ambos gases se encuentren en las mismas condiciones de operación. De ahí me lleva a lo siguiente, y me está diciendo lo siguiente, que si el volumen del gas aumenta, la cantidad de moles va a aumentar. Quiere decir que el volumen es directamente proporcional al número de moles, siempre y cuando la temperatura y la presión permanezcan constantes. Él establece la siguiente relación, que el volumen entre el número de moles del estado inicial de un gas va a ser igual al volumen entre el número de moles del estado final de ese mismo gas. Ahí ya estaríamos hablando nuevamente de un estado inicial y de un estado final. Y ahí me dice lo siguiente, que cuando un volumen aumenta, el número de moles de ese gas van a aumentar. Solamente lo que me menciona ahí. Pero aquí lo principal que debemos recordar es eso que nos dijo al inicio, que si yo tengo dos gases diferentes a las mismas condiciones de presión y temperatura, la cantidad de moléculas van a ser exactamente las mismas, independientemente sea el gas que sea oxígeno con hidrógeno, oxígeno con dióxido de carbono, hidrógeno con cloro, con cualquiera de ellos. Siempre y cuando ambos estén en las mismas condiciones, van a tener la misma cantidad de moléculas. Eso es lo que me dice abogado. ¿Dudas ahí? Eso ya nada más es como... No. ¿Sí, chicos? Para que lo tengan por ahí. Entonces, si alguien tiene por ahí o imprimió sus hojitas,
busquen lo que dice hipótesis de Avogadro. Y dice, el texto en las hojas dice lo siguiente. En 1811, Amadeo Avogadro propuso que volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y presión tiene igual número de moléculas. Entonces, lo que deben de agregarle ahí que debe de decir volúmenes iguales de gases diferentes. Le falta ahí la palabra diferentes. Si alguien imprimió sus hojitas, ahí lo puede corregir. Recuerden que lo pueden imprimir o no. Y con eso, chicos, terminamos gases. ¿Dudas con respecto a gases? Pues creo que no, maestra. ¿No? ¿Podemos iniciar entonces la siguiente unidad? Pues creo que sí. ¿Qué dicen los demás, chicos? Pues, Sí, profesora. sí, maestra. ¿Sí? ¿Están convencidos o no están convencidos? Pues, si vamos atrasados, pues ya la debemos iniciar. No, imagínense, nos faltan 2 unidades. Disoluciones y electroquímica. ¿Le empezamos? Vamos a ver, que no es tan complicado, chicos. Aquí el chiste, y ustedes lo están viendo, es saber leer qué es lo que nos dicen los ejercicios, ya que por conceptos ustedes los están aprendiendo. Yo me doy cuenta que lo están aprendiendo, pero lo que se les dificulta es esto, que están acostumbrados en la mayoría de los casos a que solamente les tomen como el resultado como bien, que solamente les evalúen el puro resultado. No se han acostumbrado a que todo sea válido, desde que hacen los datos, desde que indican los datos, todas las conversiones, las fórmulas, sustitución y resultado. Muchas veces solamente les evalúan resultado. Entonces, están de cierta manera mal acostumbrados a eso. Por eso ahorita, pues como que les pesa resolver los ejercicios, porque tienen que poner mucho cuidado en todo lo que estamos haciendo, desde leerlo y cómo vamos vaciando los datos. Bueno, aquí ves algo muy similar. Tenemos nuevamente que resolver problemas, pero vamos a ver qué tipo de problemas y de qué vamos a hablar. En este caso, esta nueva unidad se llama es algo que ustedes preparan todos los días de su vida en su casa. Y más cuando desayunamos. Las disoluciones también son llamadas soluciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pero no es soluciones a conflictos emocionales, ¿eh? Que debería de ser lo mejor, ¿verdad? Pero bueno. Las disoluciones o soluciones están se conforman de 2 componentes. O las conforman 2 componentes, que es el soluto y el solvente. ¿Sí? El soluto generalmente se encuentra en menor proporción y el solvente en mayor proporción. ¿A qué se refiere? Que el soluto puede estar en pequeña cantidad con respecto al solvente. El solvente puede estar en una gran cantidad. ¿Qué es lo que sucede? Este soluto y solvente pueden estar en diferentes estados de agregación. Los solutos los puedo yo tener como en estado de agregación sólido, líquido o gas, en cualquiera de los 3 estados. En el caso del solvente, generalmente se encuentra en estado líquido. Muy rara vez lo encuentro en estado sólido. Bueno, es que generalmente en estado sólido solamente es cuando estemos hablando de alguna aleación y rara vez en estado gaseoso. Pero generalmente un solvente es en estado líquido, en la mayoría o el 98% de los casos. En casi todos esos casos,
siempre viene siendo el agua. En algunos otros casos puede ser alcohol, puede ser benceno o alguna otra sustancia. Pero casi siempre en todas las soluciones, lo que se utiliza para prepararlas es agua. El soluto, como les mencionaba yo, puede ser sólido, líquido, gas. Quiere decir que pueden ser sales, pueden ser ácidos, pueden ser gases como dióxido de carbono, puede ser amoníaco, cualquier otro gas. Entonces pueden estar en diferentes estados de agregación. Nosotros, dentro de nuestra vida cotidiana, hacemos soluciones, como les decía yo, en todos los días de nuestra vida, o todo está en estos tiempos, todos hacemos soluciones todos los días, desde que nos han hecho al menos una solución, una de todas estas que yo les he mencionado, y de 1000 maneras diferentes. Al igual, pues muchas de estas soluciones las pueden consumir ustedes, pero hay muchas soluciones que preparan y no las pueden consumir. ¿Cómo qué soluciones sería eso? Preparar los famosos líquidos que hacemos para limpieza, ¿sí? Compramos nuestras sustancias que necesitamos para hacer limpieza y las mezclamos con agua. Estamos haciendo soluciones. Esas, pues como son para limpieza, esas no las podemos ingerir. Entonces podemos ver la infinidad de usos que tienen las soluciones. ¿Qué es lo que sucede? Existen diferentes tipos de soluciones. Se considera pues, de esta manera, que tipos de soluciones. Tipos de soluciones. Básicamente son dos tipos. Las de tipo empíricas, que son también denominadas cualitativas, y las de tipo valoradas, denominadas cuantitativas. ¿Por qué esos nombres? Empíricas, como su nombre lo dice, lo hacemos al famoso prueba y error. Vamos a poner cierta cantidad X de soluto por una cantidad de solvente, donde pues solamente es necesario saber qué soluto estoy utilizando y qué solvente estoy utilizando. Por eso se llaman cualitativas. ¿Cuáles? La más famosa, nuestro café con leche. Ustedes ponen su taza de leche y le ponen café. ¿Cuánto café le pusieron? Ya, le puse una cucharadita, otros 2 cucharaditas, media cucharadita. ¿Pero saben en gramos cuántos gramos fueron? No lo saben. Nomás saben por cucharaditas, pero no saben. Y todo depende de la cuchara que use cada quien. Puede ser una pequeña, una grande, una de esas chiquititas como son para los bebés. Ustedes deciden qué cantidad o qué tipo de cuchara le agregan. Al igual, ustedes toman su taza, le ponen leche o le ponen agua, como quieran ustedes su café, pero no saben cuánta leche ni cuánta agua pusieron. Solamente saben que es su café con leche o su café negro, pero no saben cuánto pusieron de cada uno de los componentes. Por eso son soluciones de tipo empíricas, de tipo cualitativo. Está conformada. En el caso de las valoradas, aquí sí es necesario saber cuántos gramos de soluto están poniendo, cuántos gramos de solvente están utilizando. Por eso dice valoradas, que deben de conocer los valores del soluto y los valores del solvente, sus cantidades que están utilizando. Aquí ya va más como esas famosas recetas que les dice, ponga 30 gramos de sal, 100 gramos de azúcar, 1 kilo de harina. Entonces ahí supone que sí los debemos de pesar totalmente para hacer nuestra mezcla de su pastel o lo que ustedes quieran hacer. En el caso de las soluciones, pues tengo que saber cuántos gramos de soluto están poniendo, cuántos gramos o cuántos litros de solvente están utilizando.
Entonces, por eso es de manera cuantitativa. ¿Cuánto? Cada una de estos tipos de soluciones tiene diferentes clasificaciones. Vamos a iniciar rápidamente con las clasificaciones de las reacciones de tipo empíricas. Voy a borrar un momento las valoradas. Las empíricas se clasifican principalmente en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. La diferencia entre una y otra es la cantidad que agregan de soluto. ¿Sí? Y nuevamente, no estoy pesando de cada cantidad de soluto que están agregando. Las diluidas. Las diluidas son aquellas sustancias donde el soluto es relativamente muy pequeño con respecto a la cantidad de solvente que están utilizando. Ejemplo, ponen su taza de agua y le ponen solamente una cucharadita de azúcar. La mezclan bien de manera que ese azúcar se disuelva totalmente. Si ustedes llegasen a probar esa agua con esa cucharadita de azúcar, van a percibir ligeramente un sabor dulce, ¿sí? Más aparte, van a distinguir ustedes porque fue muy fácil disolver esa cucharadita de azúcar. Eso se conoce como una solución de tipo diluida. ¿Por qué? Porque es muy pequeña la cantidad de soluto con respecto al solvente. ¿Qué sucede con las concentradas? En las concentradas se sigue agregando mayor cantidad de soluto, que ya tiene ese vaso o esa taza una cucharadita de azúcar, ahora le voy a agregar otras 3, le voy a agregar 4, a probar ese vaso o esa taza de azúcar, ya van a sentir el sabor dulce muy penetrante, muy fuerte. Pero yo voy a tener una solución concentrada. ¿Por qué? Porque ya tengo mayor, ya la relación soluto-solvente es menor, ya estoy agregando una mayor cantidad de soluto. Y puedo seguir teniendo una concentración de tipo saturada, perdón, una solución de tipo concentrada, mientras yo siga agregando azúcar, ¿sí? Yo puedo seguir agregando azúcar, siempre y cuando se pueda disolver. Mientras ese azúcar se pueda disolver, yo estoy teniendo una solución de tipo concentrada, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Va a llegar un momento dado en el cual ese azúcar ya no se disuelve. Ustedes lo van a ver que la parte inferior de su taza, de su vaso, se comienza a asentar, como muchas veces decimos, el azúcar. Pues comenzamos a ver granos de azúcar que ya no se disolvieron. Cuando yo llego a ese punto, lo que estoy teniendo es una solución de tipo saturada. Ya hice que el agua disolviera la mayor cantidad posible de azúcar y ya no puede disolver más. Ya la saturamos. Entonces, la saturación es cuando el momento en el cual ya no es posible disolver más soluto en el solvente. Pero ¿qué dicen ustedes? Ah, no, yo tengo que lograr que esa agua disuelva esa cantidad de azúcar que tiene ahí en el fondo y todavía más azúcar que le voy a poner. ¿Cómo lo hacemos? Para lograr eso, ya estamos hablando de una solución de tipo sobresaturada, porque voy a obligar al agua a que disuelva el azúcar porque la va a disolver. Yo quiero que la disuelva. Para eso, lo que hacemos generalmente es calentar mi solución. ¿Qué es lo que sucede cuando caliento mi solución? Sucede lo siguiente. Yo tengo aquí mi recipiente de agua, donde están sus moléculas del agua. Todas las moléculas de agua están a una cierta distancia. Entonces, al momento que yo agrego el azúcar, todo el azúcar va ocupando esos espacios vacíos. Por eso se puede diluir el azúcar en el agua. Entonces, cuando el azúcar se comienza a quedar en la parte de abajo
de mi recipiente, quiere decir que ya no se puede diluir o intercalar ahí entre las moléculas del agua. Entonces, para que estas moléculas de azúcar se puedan intercalar, lo que se hace es calentar nuestro recipiente. Lo vamos a calentar. Vamos a calentar. Son muy mala dibujante, ya lo saben, chicos. Calientan su azúcar. Perdón, su solución. Y está su flama de que están calentando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando yo estoy calentando mi solución, lo que le sucede a las moléculas es lo siguiente. Si anteriormente las moléculas de agua tenían una pequeña distancia, ahora la distancia entre una y otra se va a incrementar, de manera tal que va a haber espacios nuevamente entre cada molécula de agua, espacios que va a aprovechar el azúcar para poderse disolver y intercalarse entre todas esas moléculas de agua. Por eso se puede disolver el azúcar cuando calentamos la solución. Entonces ya estamos obligando al agua a disolver el azúcar por medio de ese calentamiento. Y como ya hice que se metiera más azúcar de la permitida, ya sobresaturé mi solución. Por eso esa agua, cuando ustedes la dejan enfriar, ya va a estar muy espesa por tantas moléculas que le agregamos de azúcar. Esos son los 4 tipos de soluciones empíricas que conocemos. Hay algunos libros por ahí que maneja que son 5 tipos de soluciones empíricas. La quinta la denomina una solución de tipo insaturada. Quiere decir que no llega al punto de saturación. Si nosotros analizamos eso, quiere decir que una solución diluida y una solución concentrada son soluciones insaturadas. ¿Por qué? Porque no llegan a saturar la solución. Solamente tengo una cantidad X de soluto, pero nunca estoy saturando mi solvente. Siguen Sería siendo como la soluciones. parte del medio entre concentrada y saturada, ¿no? Ajá, viene estando más que nada la insaturada abarca estas dos, la diluida y la concentrada. Porque la diluida es una pequeña cantidad de soluto. La concentrada tengo mayor cantidad de soluto, pero todavía no llego al punto de saturación. Todavía puedo disolver soluto. Y es lo que me dice la insaturada, que todavía puede agregar soluto sin llegar al punto de saturación. Entonces, básicamente está entre estas dos. Abarca estas dos, mejor dicho. Pero muy raro es el libro que maneja este tipo de solución insaturada. Casi todo libro o página de internet maneja solamente estos 4 tipos de soluciones empíricas. Entonces, vean. Ahora la pregunta es, menciónenme ustedes algunas soluciones de tipo empíricas que preparan. Una puede ser el café. Ya las mencionamos. ¿El café con qué? ¿O café cómo? Leche y azúcar. El café con leche. Puede ser el famoso café negro. Un licuado tal vez. Un licuado puede ser. ¿Sí? Y generalmente lo que sucede con este tipo de soluciones, que son más que nada, la solución quiere decir que es una mezcla. Y en su mayoría son mezclas homogéneas. Porque muy rara vez puedan ustedes saber 2 fases. Casi siempre solamente vemos una fase. ¿Qué otra solución preparan, chicos? ¿Podría ser una salsa? ¿O eso ya entraría en la otra? Sí, puede ser también una salsa. Un agua de Ahí, limón. un agua natural. ¿Un agua qué? O sea, de limón, tamarindo. Dale, un agua de limón. Un agua de tamarindo.
Y aquí podemos ver lo siguiente. Vean, podemos identificar solutos y solventes y sus estados de agregación. El café, su estado de agregación es el sólido y vendría siendo mi soluto. Mi solvente, la leche. Su estado de agregación, líquido. El café negro, soluto es el café, sólido, y sella con agua, que es líquida, y sella el solvente. El licuado está conformado principalmente por leche y alguna fruta. Las frutas son en estado sólido, la leche en estado líquido. La leche es el solvente, la fruta el soluto. Las salsas, ¿qué es lo que lleva en mayor proporción una salsa? El chile, ¿no? El jitomate. El jitomate, Jitomate. ¿sí? Entonces, de cierta manera el jitomate vendría siendo el solvente, el soluto podría ser, en este caso, el chile. ¿Qué más le ponen a una salsa? Ajo, cebolla, cilantro. Ajo, cebolla, cilantro y una pizca de sal. Pero si ustedes hacen referencia, entre todos los ingredientes, en este caso, generalmente de mayor concentración o de mayor cantidad puede ser el jitomate. O a lo mejor dicen ustedes, una salsa que no lleve jitomate, pero lleva cebolla, lleva ajo, lleva sal, lleva cilantro, para algunos, y ahí sí, la mayor concentración sería el chile. Entonces, vean cómo veíamos quién sería el soluto o quiénes serían los solutos y el solvente. Y ahí queda buscar otra cosa. Que una solución no solamente puede constar de un solo soluto, puede tener varios solutos, como es aquí con el café. Dicen ustedes, preparo mi café con leche, mi café negro, pero ¿qué más le agregan? Azúcar. O Azúcar. el coffee O coffee o cualquier derivado del azúcar. Entonces, ya tengo yo dos solutos, un solvente. ¿Sí? Vean ustedes. Agua de limón. El agua, que es el solvente, es líquida. De limón, lo que utilizamos es el jugo de limón, que es líquido. Y me falta mi otro, que sería el azúcar, que es sólido. En este caso, mis solutos, uno es líquido, el otro es sólido. El tamarindo. El tamarindo es un soluto de tipo sólido. Hablando de un tamarindo natural, ¿sí? Es en estado sólido. ¿Qué es lo que hacemos con él? Lo machacamos de cierta manera, dirían algunos, para extraer su esencia. Pero originalmente mi tamarindo es sólido. ¿Y qué me falta? También mi azúcar. ¿Sí? Dirán ustedes, ¿hay soluciones donde tenga que haber dos solventes y un soluto? Existen, pero esas van más del lado de las soluciones valoradas. Por ejemplo, cuando se prepara la solución de fenolftaleína, que es un indicador, la fenolftaleína es un polvo blanco, que sería el soluto, y esa para prepararla se debe de disolver en una mezcla de agua con alcohol. Porque si lo pongo solamente con agua, no se disuelve porque no se disuelve. Entonces tiene que llevar agua y alcohol. Pero dirán ustedes, bueno, me está dando ejemplos y en todos ellos los solutos o son líquidos o son sólidos. No me dicen ninguno donde esté un gas. ¿Ustedes conocen alguno donde tenga un soluto gaseoso? Podría ser el gas que utilizamos para cocinar y todo eso. Sí, O podría el ser. refresco, ¿no? ¿Cuál, perdón? El refresco. También, vamos con los dos ejemplos. ¿Qué sucede con el gas que utilizamos para cocinar? El gas que utilizamos para cocinar, el que viene en esos famosos cilindros, más que nada es una mezcla de gas propano
y gas butano. Donde, no me sé los porcentajes, les voy a decir cierta, la mayor cantidad es gas butano y en menor cantidad está el propano. Por lo tanto, este va a ser el solvente y este va a ser el soluto. Entonces, vean, más aparte, esas que le ponen la sustancia, los mercaptanos que se denominan, que son los que le dan el aroma. Eso se agregan en pequeñas cantidades. Ahí está. Uno donde tengas, y ahí tenemos soluto y solvente en estado gaseoso. ¿Y qué me dice Jennifer? El refresco. El refresco. Todos nosotros alguna vez hemos tomado refresco. Sea muy rara la persona que no lo ha consumido. De ser sincera, todavía hay algunas personas que no les agrada o no les llama la atención consumirlo. ¿De qué está conformado el refresco? Principalmente tiene agua, que sería mi solvente. Dentro de los solutos contiene la famosa receta secreta, su jarabe. ¿Sí? Contiene azúcar, porque todavía parte de ese jarabe de la receta secreta le ponen más azúcar. Y le inyectan dióxido de carbono a mi refresco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de inyectarle el dióxido de carbono al refresco, el dióxido de carbono se mezcla con el agua formando ácido carbónico. Por eso si ustedes miden el pH de un refresco, les da un pH ácido, un pH alrededor de entre 3 y 4. Bueno, cuando estén en sexto van a hablar más sobre los pHs. Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes destapan su refresco, siempre escuchábamos el famoso del gas. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está inyectado a presión. Entonces, cuando lo destapamos, se libera la presión y nuevamente este ácido carbónico se vuelve a separar en agua y dióxido de carbono, que es el gas que se está desprendiendo, que es el gas que forman esas burbujas de nuestro refresco. Y si dejamos destapado nuestro refresco, ¿qué dicen ustedes? Después de una hora, que ya no sabe rico. ¿Por qué? Porque ya no tiene gas. Ya todo ese gas se fue a la atmósfera. Lo que le da, de cierta manera, también el sabor, pues es el gas, el dióxido de carbono. Existen más sustancias. Existe, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es cloro disuelto en agua, para que lo podamos nosotros utilizar. Existe el metanal, que es un aldehído. El metanal, para poderlo utilizar en laboratorio, se utiliza en solución, ya que el metanal a temperatura ambiente es un gas. El metanal, su punto de ebullición es a menos 21 grados centígrados. Quiere decir que a menos 21 grados centígrados es un gas. Entonces, si lo quiero yo utilizar en el laboratorio, no lo puedo utilizar. Siempre tiene que estar disuelto en agua. Entonces, vean, conocemos gran cantidad de soluciones. Muchas de ellas las conocemos que son de manera empírica, que son las que preparamos nosotros todos los días. Algunas que ya son de manera valoradas. Las del refresco generalmente entra más del lado de las valoradas, porque ellos ya le ponen cantidades específicas de cada uno de sus componentes. ¿Dudas, preguntas en las soluciones de tipo empíricas? No, maestra. ¿No? Ahora vamos con las valoradas. ¿Qué sucede? ¿Puedo bajar, chicos? Sí, maestra. Entonces vean cómo conocemos todo esto, chicos. ¿Nos los imaginábamos? Pues no, así no. No, ¿verdad? Pero ya ven, ¿cómo se acuerdan de los que estuvieron conmigo en Química 1 que les decía yo que la química la manejan todos los días? Y se están dando cuenta todos los demás de eso. Vamos a ver.
Soluciones de tipo valoradas. También llamadas cuantitativas. Cuantitativas. Como su nombre lo dice, ahora sí necesitamos saber cuánto soluto y cuánto solvente vamos a tener en nuestra solución. Existe una gran cantidad de soluciones valoradas, dentro de las cuales tenemos la de % en peso, molaridad, normalidad, % volumen, formal, molar, en este caso es molaridad. Abusados, una es molaridad y otra es molaridad. Partes por millón. Y existen más, yo aquí nomás les doy las más conocidas. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar solamente 3, que es % en peso, molaridad y normalidad. Son las 3 que vamos a estar utilizando o vamos a trabajar. ¿Qué sucede aquí? Nosotros lo que podemos hacer cuando estamos hablando de soluciones de tipo valorada es indicar la concentración de cada una de ellas en diferentes unidades. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando yo preparo una solución es disolver una cantidad de soluto determinada en una cantidad determinada de solvente. Pero para dar su concentración la puedo dar en diferentes unidades, como pueden ser % peso, molaridad y normalidad. Es muy semejante a lo siguiente. Ustedes tienen 100 pesos, ¿sí? Si los cambian a dólares tendrían más o menos 5 dólares. Si los cambian a euros tendrían más o menos 4.5 euros. Pues estamos y coincidimos todos que independientemente sea en pesos, en dólares, en euros, sigue siendo la misma cantidad de dinero. Coincidimos en eso. ¿Sí? Sí. Pues lo mismo sucede aquí. Yo puedo dar la concentración de mi solución en unidades de % en peso, en unidades de molaridad o en unidades de normalidad, pero sigo haciendo la misma relación de soluto con respecto al solvente. Va a existir la misma cantidad de soluto, la misma cantidad de solvente, independientemente de las unidades que yo esté manejando. Entonces, quiere decir que una solución puede yo darla en cualquier unidad y va a estar preparada con la misma cantidad de soluto y con la misma cantidad de solvente. ¿Sí, chicos? Entonces, no se asombren de que muchas veces encuentran ustedes una solución que les diga que es 1 normal, pero también a su vez es 0.5 molar y es la misma solución. O que les digan que esa solución 1 molar es al 20% en peso. Es la misma solución, nada más que en unidades diferentes. Es como si cuando les dicen, ponga una cucharadita, y en otros casos les dice, ponga 5 gramos. Más o menos la cucharadita, a lo mejor sí midió los 5 gramos, dependiendo de la sustancia también. Y esa cucharadita, más o menos, si yo la pesara 5 gramos, sería algo similar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Entonces, yo puedo preparar soluciones y dar su concentración en diferentes unidades. Recordemos que la relación de soluto con solvente se denomina concentración. Entonces, vamos a ver, ya determiné qué concentraciones de soluciones voy a utilizar o qué soluciones valoradas vamos a utilizar, qué fórmulas debemos de aplicar. Vamos a ver. Iniciamos con la de % en peso. El % en peso.
La fórmula a utilizar en este caso del porciento en peso es la siguiente. El porciento en peso va a estar relacionada más que nada con respecto al soluto que tiene mi solución. Por lo tanto, mi fórmula me dice lo siguiente. El porciento en peso del soluto va a ser igual al peso del soluto entre el peso de la solución por 100. Si ustedes se fijan, pues eso es realmente un porcentaje como todos los porcentajes que generalmente realizamos. ¿Cuál es el porcentaje de chicas en su salón? Ah, pues necesito conocer cuántas chicas hay en el salón y cuántos en total conforman al grupo para sacar ese porcentaje. Pero la pregunta es, ¿cómo está conformado el grupo? Ah, pues está conformado por las chicas y los chicos. Lo mismo sucede aquí. El peso de la solución va a ser igual al peso del soluto más el peso del solvente, ya que recordemos que una solución está conformada por soluto y solvente. ¿Qué unidades vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar unidades de gramos. Entonces, anótenlo por ahí. En porciento peso se utilizan los gramos. En el caso de la molaridad, el símbolo de la molaridad se representa con una letra M mayúscula. La ecuación de la molaridad es la siguiente. Número de moles entre el volumen. Es el número de moles del soluto, sería igual a esto. Moles del soluto entre volumen de la solución. Donde, pues muchas veces ustedes saben muy bien que no podemos pesar moles. ¿Qué es lo que podemos pesar? Masas. Entonces tengo yo lo siguiente. La masa, perdón, el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Aquí es donde viene la importancia de diferenciar muy bien mayúsculas de minúsculas. Molaridad, mayúsculas. Masa, minúsculas. Entonces, abusados ahí. En este caso, pues sería la masa del soluto y el peso molecular del soluto. Lo cual me lleva a obtener la siguiente ecuación. Que la molaridad es igual a la masa entre el peso molecular por el volumen. Es decir, masa del soluto entre el peso molecular del soluto por el volumen de la solución. Donde la masa tiene unidades. La masa tiene unidades de gramos. El volumen tiene unidades de litros. Que en el caso de la masa tiene unidades de gramos, el volumen de litros, el peso molecular en gramos por mol y la molaridad sus unidades son
mol por litro. ¿Sí? Nosotros ya sabemos calcular pesos moleculares. No se preocupen, ahorita le vamos a dar un repaso a los pesos moleculares. Entonces vean ustedes las unidades que debemos de trabajar. Voy a bajar de este lado. En el caso de la normalidad, casi no se ve, ¿verdad? No, ahí ya no se ve, maestra. Ponerle aquí una línea, si no ahorita sí me confundo. Para la normalidad, yo lo simbolizo con la letra N, una N mayúscula. Nuevamente observen la importancia de distinguir entre mayúsculas y minúsculas. N mayúscula normalidad, N minúscula moles. Sí, por ahí me falta ponerle la N que son moles. Bueno, la normalidad, la fórmula o la ecuación a utilizar es la siguiente. Normalidad es igual a la masa entre el peso equivalente por el volumen. Es igual, o es decir, es masa del soluto entre peso equivalente del soluto por el volumen de la solución. Aquí la incógnita es el peso equivalente. El peso equivalente va a depender si estamos hablando de un ácido, de una base o de una sal. Por ahí anótenlas y ahorita los vamos a calcular. El peso equivalente de un ácido es igual al peso molecular entre el número de hidrógenos. El peso equivalente de una base es igual al peso molecular entre el número de OHs. El peso equivalente de una sal es igual a su peso molecular entre el número de electrones, o en algunas ocasiones le denominan carga. Ahorita vamos a calcular algunos ejemplos de esto para que lo vean ustedes. Unidades. La normalidad tiene unidades de gramo equivalente por litro. La masa tiene unidades de gramos, volumen, unidades de litros, el peso equivalente tiene unidades de gramo por cada gramo equivalente. Esas son sus unidades. Y me hace falta por ahí algo más, que también muchas veces utilizamos aquí. Lo voy a poner aquí, la densidad. La densidad es igual, recordemos, a la masa entre el volumen. La masa va a ser utilizada en gramos, el volumen en mililitros, de manera tal que la densidad tiene unidades de gramo por mililitro o kilogramo por litro.
Esa densidad puede ser del soluto, del solvente o de la solución. Por eso aquí no le puse nada que sea soluto, soluto, soluto. Puede ser solvente, 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 solución, solución, solución. Puedo utilizarla en cualquiera de los tres, en el soluto, en el solvente o en la solución. Nomás eso sí, sus unidades, masa por mililitro, que es gramo por mililitro o kilogramo por litro. Quiere decir que la masa o está en gramos o en kilogramos, el volumen en mililitros o litros, pues siempre van relacionados. Gramo, mililitro, kilogramo, litro. Esas todas las ecuaciones y fórmulas que vamos a utilizar. De manera tal que si ustedes hacen soluciones. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado con su nomenclatura, chicos. Un favor muy grande. Cuando estemos trabajando aquí por cientos pesos, no vayan a hacer esto. P soluto más P solvente. Porque recuerden que una P es de presión. Y no tengo la presión del soluto ni la presión del solvente. Y vamos a lo que uno me dijo uno de sus compañeros. ¿Por qué en el peso equivalente sí lo indican? Porque si ustedes buscan el peso equivalente en cualquier libro, en cualquier bibliografía o página de internet, esta es la simbología que le dan. Algunas ocasiones lo indican como una E mayúscula. ¿Sí? Pero generalmente el peso equivalente en el 98% de las referencias bibliográficas de internet lo encuentran ustedes indicado así, como PEQ. Entonces, por favor, chicos, en los pesos hay que escribir la palabra completa peso. No se vale solamente poner la pura letra P. ¿Sí? Ahí está. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar su formulario, porque es un formulario, chicos, lo que tienen aquí. Ya casi terminé. Y vamos a ver cómo vamos a utilizar todas esas fórmulas, chicos.
¿Listo, chicos? Ya meo. Yo ya terminé. Pues vamos a ver los demás por ahí. Yo igual ya terminé, profesora. En mi ¿Ya? caso también, profesora. ¿Listos entonces? Sale pues. Bueno, como les mencionaba, chicos, estas son todas las fórmulas que vamos a utilizar para el cálculo de concentraciones. Pero la incógnita queda más que nada en este momento de los pesos equivalentes, cómo se calcula. Ahí me dice algunas fórmulas, pero en realidad no las sabemos aplicar. Vamos a ver. Vamos a iniciar primeramente con los pesos moleculares. Vamos a practicarlos nuevamente, ya que siempre nos causa problemas calcular pesos moleculares. Recordemos que el peso molecular es sumar el peso atómico de cada uno de los elementos presentes en mi sustancia, en mi compuesto. Pero hay ocasiones que tengo más de un elemento o de un átomo de ese elemento y tengo que afectarlo por esa cantidad de átomos. Entonces vamos a ver. Pesos moleculares. Peso molecular. Vamos a ver cómo los vamos a calcular. Iniciamos, por ejemplo, con el peso molecular de que sea bueno. De un ácido. Del H2SO4. Esta es mi sustancia, ácido sulfúrico. Para calcular su peso molecular, recordemos que debemos identificar primeramente cada uno de los elementos que lo conforman. Posteriormente, debo de indicar el peso atómico de cada uno de ellos. Esos pesos los obtenemos de nuestra tabla periódica. Y me dice lo siguiente. Si yo busco el hidrógeno en mi tabla periódica, me dice que su peso es aproximadamente 1.007. En el caso del azufre, si no me equivoco, me dice que es 32.06. Del oxígeno, me dice que es 15.999. Si no me equivoco, son los valores que vienen ahí en su tabla. Con la constante uso de estos valores, pues uno se los va aprendiendo poco a poco. No se les quieran ustedes aprender de un momento a otro. Poco a poco me los voy aprendiendo yo y aún así me falla. ¿Qué es lo que sucede? Y muchos días, ¿se puede redondear esos valores? Sí se puede. Siempre y cuando estemos, pero muy, muy cercanas al número entero. En este caso, yo puedo utilizar estos valores así como están, pero los vamos a redondear para mayor facilidad. El hidrógeno, al ser este valor muy cercano al 0, lo puedo yo redondear y dejarlo como 1. Lo mismo sucede con el azufre. Es muy cercano al número entero, entonces lo voy a dejar en 32. En el caso del oxígeno, es muy cercano al entero, pero no al entero inferior, sino al entero superior. Por lo tanto, lo puedo yo pasar a 16. Ahí están mis valores redondeados. Vamos a ver, ya que tengo sus pesos atómicos, voy por el número de átomos de cada elemento. Me dice, el hidrógeno tiene 2 átomos. Voy a multiplicar por 2. El azufre tienes 1 átomo. Multiplico por 1. El oxígeno tiene 4 átomos, quiere decir que hay 16. Lo voy a multiplicar por 4. Esto me da 2, 32 y 64. La suma, 8, 9. Me da 98 gramos por mol. Pero quiero que ustedes vean algo. Que mis cifras están acomodadas. Las unidades, las decenas. Más nunca dice esto. 2,
32, 64, que me den 98. Si yo trazo esa línea aquí, vean ustedes. Se supone que esta es una unidad y está en la columna de las decenas. Esto no es válido. Hay que tener mucho cuidado. En este caso, pues ya tengo mi peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98 gramos por mol. Esas son sus unidades. Otro, por ejemplo, el aluminio con el SO3. Tengo aquí al sulfato de aluminio. Perdón, al sulfito de aluminio. Este es sulfito de aluminio. Para sacar su peso molecular, aluminio, azufre, oxígeno. El aluminio, si no me equivoco, su valor está como el 26.97, algo así. Quiere decir que está muy cercano al 27. Déjenme ver cuánto es el de aluminio, para que no le estemos ahí. Ahí. Aluminio. 26.96. 98. 26.98. Está muy cercano al 27. Lo dejo en 27. El azufre, pues ya lo vi, es 32. El oxígeno, 16. ¿Cuántos aluminios tengo? Ah, me dice que tengo 2. Debo de multiplicar por 2. Azufres. ¿Cuántos azufres tengo? Yo veo, tengo un azufre, pero este 1 debe estar afectado por este 3, porque este 3 me dice que esto se repite 3 veces. Entonces, si tengo 1 por 3, son 3. Oxígenos, tengo 3, pues se repite 3 veces, entonces es 3 por 3, 9. Tengo 9 oxígenos. 27 por 2, 54. 32 por 3, 96. 16 por 9 serían 160, 150, 144. La suma me da 14, llevo 1, 19, llevo 1, 298 gramos por mol. Permítanme. ¿Estoy bien, chicos, o me equivoqué en la operación? Está bien, maestra. ¿Sí? ¿Todavía sé hacer sumas y multiplicaciones? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está, en este caso, el peso del sulfito de aluminio. Vamos a ver otro. Fosfato de cobalto. En este caso, tenemos al cobalto, al fósforo, al oxígeno. Busquemos al cobalto. Me dice que el cobalto es 58.93. Quiere decir que lo puedo yo redondear a 59. El fósforo. El fósforo me dice que es 30.973. Lo puedo redondear a 31. Oxígeno, 16. Cobaltos, tengo 3. Fósforos es 1 por 2. 2. 4 por 2.
8. 59 serían 18, 177. 31 por 2, 62. Serían 64, 128. 17, llevo 1. 7, 7, 14 y 2, 16. Llevo 1, son 2, son 3. ¿Estoy bien? Sí, maestra. ¿Bien? Sí, maestra. Bueno, ya ustedes, pues ahorita lo hace con números redondeados. Zinc y cloro. Está conformado por el zinc y el cloro. Tengo ahí el cloro de zinc. El zinc, su peso, me dice por aquí que es de 65.38. El cloro, 35.453. O sea, en esta ocasión, ninguno de los dos está cercano al entero. Entonces, dejo así sus valores. El zinc lo multiplico por 1. El cloro lo debo de multiplicar por 2. Esto me da 65.38 y este me da 70, serían 70 puntos, son 6, 10, 9. 70.906, si no me equivoco. Son 12. A ver. Ahí estamos. Sí, maestra, sí es. ¿Sí? Sí. Entonces vean, cómo hay ocasiones que sí puedo yo redondear valores, como fue en todos estos casos, y cómo hay ocasiones en las que no puedo redondear valores, porque están muy alejados de la unidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me parece que no, profesora. No, maestra. ¿No? Bueno, pues ya no nos da tiempo de más, chicos. Hasta aquí le dejamos a los pesos moleculares. Y el día lunes vemos pesos equivalentes y ya vemos cómo calculamos las concentraciones, aplicando todas esas fórmulas que les acabo de dar. De cierta manera, como les dije, ya les di el formulario que pueden utilizar para resolver posteriormente sus actividades de tarea. Entonces, por hoy, chicos, aquí les dejamos y nos vemos el día lunes. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, profesora.